En este vídeo vamos a explicar cómo se calculan distintos parámetros estadísticos para las variables continuas. Las variables continuas se definen así porque vienen dadas en forma de intervalo. 38-44, de 44 a 50, de 50 a 56, tal y como os lo he marcado en color amarillo en la tabla. El ejemplo que he elegido es un test que se aplica, un test de satisfacción que se aplica a unos trabajadores, concretamente 88 de una fábrica, y obtienen los siguientes datos. 7 trabajadores tienen una satisfacción en el trabajo entre 38 y 44 puntos. 8 trabajadores tienen un nivel de satisfacción entre 44 y 50. Así sucesivamente. En la columna de al lado de la variable, la que estoy marcando en verde, es el número de veces que se repite el dato. En este caso sería la frecuencia acumulada. Pero para poder calcular en una variable continua, poder calcular una serie de parámetros como son la media, la moda, el rango, la varianza y la desviación típica, necesitamos primero calcular la marca de clase de cada uno de estos intervalos. ¿Qué es lo que hay que hacer para calcular la marca de clase? Basta con sumar los extremos del intervalo, tal y como lo estoy haciendo ahora mismo, y dividirlo entre 2. Si yo sumo 38 más 44 entre 2, me da 41. Esta es la primera marca de clase del intervalo entre 38 y 44. Entre 44 y 50, para hallar su marca de clase, hago el mismo procedimiento. Sumo los extremos del intervalo y divido entre 2. Y esto me daría 47. Y lo pongo la marca de clase para ese intervalo. Y así sucesivamente. 50 más 56 entre 2 me daría 53. 59 para el siguiente intervalo, 65, 71 y por último 77. Bien, una vez realizado esto, necesitamos conocer una serie de parámetros que nos piden calcular. El primer parámetro que vamos a calcular es un parámetro de centralización muy conocido por vosotros, que es la media. Como nuestros datos están asociados a una frecuencia absoluta, el primer intervalo de una frecuencia de 7, el segundo de 8, sucesivamente, nuestra media viene dada por la siguiente fórmula. Es el sumatorio del producto de la variable por su frecuencia y dividido por el sumatorio total de la frecuencia absoluta. Bien, pues calculando el producto de 7 por 41 nos da 287. A continuación, 8 por 47 por la marca de clase me da 326. 15 por 53 me da 795. 25 por 59 me da 1475. El siguiente es 1170. El siguiente producto, 9 por 71, me da 639 y por último 6 por 77 me da 462. Vamos a hacer el sumatorio de toda esta columna y me da finalmente el siguiente valor, 5204. Bien, ¿qué hago con ese dato? Lo sustituyo en la fórmula de la media. Y me queda que el producto de la variable por su frecuencia, que son 5204, dividido por el sumatorio de la frecuencia, que lo voy a poner aquí mismo, que es simplemente sumar 7 más 8 más 15 más 25 más 18 más 9 más 6, que me da un total de 88, pues tenemos una media de 59,14. Y ya habríamos hallado nuestro primer parámetro de centralización, que es, repito, la media. A continuación, los otros dos parámetros más importantes de centralización o los que más se usan en estadística son la media y la mediana. En este caso, ¿cómo calculamos la moda? La moda, como es una variable continua, no vamos a calcular un valor concreto. Bastaría con que viéramos el intervalo modal. ¿Qué es la moda? Es el valor que tiene mayor frecuencia. En nuestro ejemplo, el intervalo que tiene mayor frecuencia, si os dais cuenta, es este, el del valor 25, que corresponde al intervalo entre 56 y 62. Pues ese va a ser nuestro intervalo modal, entre 56 y 62. En este caso, como es un ejemplo, bastaría con este valor. No hace falta que demos un número concreto, con el intervalo es suficiente. ¿Quién es la mediana? La mediana es otro parámetro de centralización y ¿cómo lo calculamos? Pues a través de la frecuencia acumulada, que si os dais cuenta, aquí he dejado una columna todavía sin completar.
Bueno, pues es por definición, la mediana es el primer valor que supera la mitad total de los datos, o en este caso de los empleados. Si lo que tengo que hacer para poder hallar la mediana, lo primero es calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? Es con el valor absoluto le sumamos los valores que están por encima de él. En el primer caso, si os dais cuenta, la frecuencia absoluta y, lógicamente, la acumulada coinciden. Pero para rellenar este dato, ¿qué tengo que hacer? Sumarle el 8, el dato de frecuencia anterior, es decir, me daría 15. A este 15, a este de aquí, le sumaría el 8 que tiene encima y el siguiente dato, el 7. Total que me daría 30. A 25 le sumaría el 15, el 8, el 7 y me quedaría 55. A este dato de aquí, a 18, le sumaría todos los anteriores y me daría 73. 9 le sumo los datos anteriores de la tabla y me quedaría 82. Y finalmente, el último dato, que es 6, le sumo todos los que tiene por encima de la tabla, es decir, el 9, el 18, el 25, el 15, el 8 y el 7, y nos daría un total de 88. Una manera de comprobar que os ha dado correctamente la frecuencia acumulada es que el último dato de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con el sumatorio de la frecuencia absoluta. Por tanto, para hallar la mediana necesitamos o es el primer valor que supera al 50% de los empleados elegidos. Si en este caso estamos trabajando con 88 empleados, la mitad de 88 serían 44. Es decir, que el primer dato que supera o que contiene a los 44 empleados en este caso sería este, el 55. El dato que tiene, repito, de frecuencia acumulada 55. Si os dais cuenta, vuelve a coincidir, lógicamente, con la moda, con el intervalo modal, perdón, que sería entre 56 y 62. Bueno, pues esa va a ser nuestra mediana. Entre 56 y 62. Así que ya tenemos nuestro intervalo modal, nuestro intervalo mediano y la media. Si os dais cuenta, la media y la mediana, lo normal es que coincidan en valor o en este caso en intervalo y que la media se encuentre en el medio o en el centro de esos intervalos. Con lo cual, eso es indicativo de que nuestros cálculos son correctos. Por último, calcularíamos los rangos que llamamos de dispersión, perdón, los parámetros que llamamos de dispersión, que son el rango, la varianza y la desviación típica. Bien, ¿cómo calcularía estos parámetros? Bueno, pues me voy a la siguiente hoja y el rango es la distancia que hay entre el último y el primer dato de nuestra tabla, ¿de acuerdo? Así que si os dais cuenta, el último dato de nuestra tabla es el 80, el último valor, y el primero 38. Bastaría con restar 80 menos 38 y nos quedaría un rango de 42. Es un parámetro, decimos uno de los parámetros de dispersión. El siguiente valor que vamos a calcular, el siguiente parámetro, perdón, es la varianza. Su fórmula es el sumatorio de x sub i al cuadrado por f sub i partido de el sumatorio de la frecuencia absoluta menos la media al cuadrado. Bien, de aquí tenemos prácticamente todo, pero si os dais cuenta, en nuestra tabla yo he dejado una última columna sin completar, que es precisamente la que necesito para poder hallar la varianza y finalmente la desviación típica. ¿Qué haríamos para hacer esta columna, para completarla? Pues tendríamos que coger a la marca de clase, la vamos a elevar al cuadrado, 41 al cuadrado, por su frecuencia y me daría el siguiente dato, 11.767. A continuación volvería a hacer el mismo proceso con el 47, la marca de clase que corresponde al intervalo entre 44 y 50. Pues 47 al cuadrado por 8 me queda 17.672. Y así sucesivamente, 53 al cuadrado por 15 me queda 42.135. El siguiente sale 87.025, el siguiente 76.050, el siguiente 45.369 y por último 35.574. Sumaría todo, evidentemente, todos estos datos y me quedaría un total de 315.592.
Bueno, pues con este valor, el 315.592, voy a mi fórmula de la varianza, que se representa con la letra griega sigma al cuadrado, y me quedaría 315.592 dividido por el sumatorio de la frecuencia, que era 88, menos la media, que nos quedaba 59,14 al cuadrado. Hago la operación y la varianza me queda exactamente 88,73. Este sería el valor de la varianza. Y la desviación típica es simplemente la raíz cuadrada del valor de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 88,73. Y esto me queda de 9,42. ¿De acuerdo? Por último, ¿cómo representamos? Nos quedaría representar esta tabla en lo que llamamos histogramas. Los histogramas se representan o nos representan la variable y la frecuencia asociada a esa variable. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Construir intervalos, si os dais cuenta, de 6 unidades, porque del 38 al 44 van 6 unidades y del 44 al 50 también. Bastará con empezar, nos vamos a desplazar un poquito fuera del eje de coordenadas para que veáis bien las barras y que quede correctamente la representación hecha. Yo estoy marcando en el eje X, en el eje de las abscisas, los valores de los intervalos o de la variable. Esto evidentemente habría que hacerlo con regla para que todos los intervalos tuvieran la misma distancia y que quedara correctamente representado. Y en el eje Y o eje de las coordenadas representaríamos la frecuencia. Nuestro valor más bajo es 6 y el más alto es 25. Pues vamos a hacer, si queréis, más o menos aproximadamente, vamos a ir de 5 en 5, 15, 20 y 25. Y finalmente representaríamos una barra ancha, dependiendo del intervalo, pues a la altura o la frecuencia que corresponda. Si os fijáis en la tabla, del 38 al 44, el primer intervalo tiene frecuencia 7. Bueno, pues lo que hago es que aproximadamente subo la barrita hasta más o menos el 7. El siguiente es un poquito más alta, hasta 8. El siguiente, del 50 al 56, su frecuencia llega a 15. Del 56 al 62 nos llegaría al valor máximo de frecuencia, que sería el 25. Del 62 al 68 nos queda una frecuencia de 18, de 68 a 74 es de 9, evidentemente, como decía antes, esto hay que hacerlo con una regla para que el histograma quede de la manera más próxima y correcta posible. Y por último, del 74 al 80 iría tendría frecuencia 6, ¿vale? Pues este sería el histograma. Y ya sabéis, y seguro que recordáis, en cursos de secundaria, lo que hacíamos muchas veces, os pedían muchas veces vuestros profesores, era marcar la mitad del extremo superior de estas barras en el histograma y unirlas todas por una recta, que es lo que se denominaba el polígono de frecuencias. Y en principio así quedaría ya correctamente estudiada y representada una variable continua. Espero que os haya servido.